Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas. Vamos a hacer dos videos. Esta es la primera parte. Así que empezamos. Vamos a decir una pequeña introducción y luego entramos de lleno en los ejercicios. Entonces tenemos que una función de dos variables es homogénea de grado n si se cumple la siguiente identidad, que al evaluar en tx y ty tenemos t a la n por nuestra función de dos variables. Entonces vamos a empezar suponiendo que tenemos la siguiente función. Vamos a ver x cuadrada más y cuadrada menos xy. Vamos a probar si es o no homogénea. Entonces hay que evaluarlo en tx y en ty. Sustituimos tx al cuadrado más ty al cuadrado menos tx por ty. Esto nos da t cuadrada x cuadrada más t cuadrada y cuadrada menos t cuadrada xy. Si factorizamos t cuadrada, tenemos t cuadrada x cuadrada más y cuadrada menos xy. Y esto, hasta aquí, es nuestra función. Y aquí está el grado de nuestra ecuación y es homogénea. Esta es una ecuación, esta es una función homogénea de segundo grado. Lo acabamos de ver al probar la identidad. Entonces, para ecuaciones diferenciales, si tenemos una ecuación de esta forma, diferencial de y, derivada de y con respecto de x igual a una función de x y y, si esa función es homogénea de grado 0, decimos que es una ecuación diferencial homogénea. Comúnmente se pueden expresar de esta manera, como una función phi de y entre x. Si derivamos esa función o esa nueva variable llamada, llamémosle u, que es y entre x, podemos completar que las ecuaciones diferenciales homogéneas se pueden escribir de manera general así, como x por la derivada de nuestra nueva variable con respecto de x por nuestra función phi, que dependerá de u, menos, ¿ok? Entonces, con esto pasamos a nuestro primer ejercicio. Bien, aquí tenemos una ecuación diferencial que nos piden resolver. Entonces, antes de empezar a resolver, voy a reescribir la ecuación. Y por el logaritmo natural de y sobre x más 1, diferencial de x, es x por el logaritmo natural de y entre x, diferencial de y. Ahora vamos a dejar la derivada de y con respecto de x. Vamos a decir que esto es igual a ¿qué? A y por el logaritmo natural de y entre x más 1 dividiendo a entre x por el logaritmo natural de y entre x. Como vemos, esta es una función de y entre x o de nuestra nueva variable puede ser u. Por lo tanto, u es y entre x, es decir, y es u por x y la diferencial de y
o la derivada de y con respecto de x es u más x por la diferencial de u con respecto de x. Entonces sustituimos eso, 1, y nos queda que u más x por la diferencial de u con respecto de x es que y entre x, pero y entre x quedamos que es u. Multiplica al logaritmo natural de u más 1 entre el logaritmo natural de u. Ok, entonces nos queda que x por la derivada de u con respecto de x es u por el logaritmo natural de u más u, ya lo multipliqué, entre el logaritmo natural de u. Bien, entonces tenemos que, perdón, y le restamos la u. X, la derivada de u con respecto de x. Ahora sí, hacemos esa fracción, nos queda que voy a pasar la x de una vez al denominador. Entonces nos queda que x por el logaritmo natural de u es u por el logaritmo natural de u más u menos u por el logaritmo natural de u. Eliminamos y tenemos que x por la derivada de u con respecto de x es u entre x por el logaritmo natural de u. Podemos hacer separación de variables. Nos queda logaritmo natural de u entre u por la diferencial de u y diferencial de x sobre x. Déjenme revisar si no estoy fallando en algo. Ok, disculpen, esta x ya la había pasado al otro lado, vamos a borrarlo. Recuerden, la pasé para el otro lado, aquí ya la borro. Me queda esto. ¿Cómo se resuelve esta primera integral? Cambio de variable. Entonces, es de los métodos más sencillos. Podemos decir que r es el logaritmo natural de u y el diferencial de r es diferencial de u entre u. Por lo tanto, esta ecuación nos queda r diferencial de r diferencial de x entre x sobre esto. A ver, sí. Entonces esto es r cuadrada sobre 2. La constante se la voy a sumar del otro lado, igual al logaritmo natural de x más el logaritmo natural de una primera constante. Entonces, déjenme utilizar una página nueva. Bien, aquí tenemos la integración. Puse el logaritmo natural de una constante porque, al fin y al cabo, esto es una constante. Me sirve para agrupar los logaritmos aquí, aplicando propiedades de los logaritmos. Entonces, quedamos que r cuadrado, que era pues el logaritmo natural de u al cuadrado, entonces tenemos un medio es igual al logaritmo natural,
es la constante 1, mi constante 1 por el valor absoluto de x. Y el valor absoluto de x, recordarán que es x si x es mayor o igual a 0 y menos x si x es negativo. Por lo tanto, esto puedo escribirlo en otra notación como un medio del logaritmo natural de u al cuadrado por el logaritmo natural de más menos c1 por la x. Puedo decir que más menos c1 es simplemente c. Agruparlo en otra constante y me queda que el logaritmo natural de c por la x es la mitad del logaritmo natural de u al cuadrado, o la mitad del logaritmo natural de y sobre x, regresando a nuestra variable original, por el logaritmo natural de c por x. Entonces, esta es mi solución general de la ecuación diferencial. ¿Qué me queda por hacer? Comprobar que esa es una solución. ¿Cómo lo comprobamos? Pues derivando implícitamente. Entonces tengo que un medio por 2 por el logaritmo natural de y entre x por x entre y por xy' menos y entre x cuadrada es la derivada del logaritmo natural de c por x. Y esto es 1 sobre x. 2. Me queda que el logaritmo natural está multiplicando, pasa dividiendo, entonces tengo x por el logaritmo natural de y sobre x, multiplica, y está dividiendo, pasa multiplicando, tenemos otra x, la x que estaba multiplicando pasa dividiendo, x cuadrada está dividiendo, pasa multiplicando, queda xy' menos, entonces tenemos que xy' menos y es igual a cuánto. Podemos cancelar las x, nos queda y entre el logaritmo natural de y sobre x. Entonces, xy' y entre el logaritmo natural de y sobre x más y, de donde y' y entre x por el logaritmo natural de y sobre x más y sobre x. Ok, resolviendo esta fracción nos queda que x por el logaritmo natural de y sobre x es igual a y más y que multiplica a el logaritmo natural de y sobre x. Y esto, a su vez, podemos factorizar la y, nos queda y por el logaritmo natural de y sobre x más 1 entre x por el logaritmo natural de y sobre x. Y regresamos a la lámina anterior. Eso es lo que tenemos aquí, la ecuación 1. Por lo tanto, llegamos a una identidad, lo que satisface nuestra ecuación diferencial. Entonces podemos decir que esta es una solución general. Solución general de la ecuación diferencial. ¿Cómo se determinan las constantes? Con condiciones iniciales. Entonces,
esa es la solución, hasta ahí llega el problema. Veamos ahora otro problema. Aquí vemos una ecuación diferencial donde ya está en la forma, observen que ya tiene la forma de phi de y entre x. Entonces, yo puedo decir que x por la derivada de u con respecto de x va a ser phi, que es el coseno de u, más u menos u. ¿De dónde viene esto? Vamos a hacer el recordatorio. Esta última es la que estoy aplicando. Entonces, me ahorró unos cuantos pasitos. X por la derivada de u con respecto de x es el coseno de u. Perfectamente separable, nos queda que la derivada de u entre el coseno de u es igual a el diferencial de x entre x. Tenemos dos derivadas, vamos a proceder a integrar. Entonces, la primera, diferencial de u entre coseno de u. Voy a multiplicar por un 1. Si yo multiplico por 1 no se altera, pero un 1 especial. Entonces, antes de esto es secante de u. El 1 entre el coseno es el secante de u. Lo multiplico por secante de u más tangente de u. Secante de u más tangente de u. Diferencial de u. ¿Qué me queda? Me queda secante cuadrada de u más secante de u por tangente de u. Todo esto dividido entre secante de u más tangente de u. Diferencial de u. Entonces podemos hacer el siguiente cambio de variable. R igual a la secante de u más tangente de u. Entonces el diferencial, ¿cuál es? Derivada es secante por tangente. Y de la tangente la secante cuadrada. Y esto por el diferencial de u. Entonces esto lo tengo en el numerador. Por lo tanto, esta integral se convierte en la integral de diferencial de r entre r, y esto es el logaritmo natural del valor absoluto de r. Es decir, el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de u más la tangente de u. Entonces, esto lo vamos a usar. Tengo que el logaritmo natural de la secante de u más la tangente de u más el logaritmo natural de una primera constante es igual a esta integral. Y esa integral no es nada más y nada menos que el logaritmo natural del valor absoluto de x más el logaritmo natural de otra constante. ¿Por qué utilizo ahora dos constantes? Para poder agrupar. Entonces, de la misma manera que en el ejercicio 1, yo tengo que el logaritmo natural de la constante 1 por la secante de u más la tangente de u es igual al logaritmo natural de la constante 2 por el valor absoluto de x.
Si yo digo que mi constante 1, cualquiera de los dos, por el valor absoluto, lo puedo escribir como más menos mi constante por x, es decir, una nueva constante, vamos a cambiarle a una letra acá, por x. Entonces, si aplico eso a ambos lados, me queda el logaritmo natural de una constante 1 que multiplica la secante de u más tangente de u, y esto es igual al logaritmo natural de una constante 2 por x. Vamos a nada de llegar a la solución general, que no hay que cambiar de página. Bien, entonces ese fue el último resultado. Nada más nos queda hacer una sustitución. Constante 1 por la secante de y entre x más la tangente de y entre x, y esto es el logaritmo natural de la constante 2 por x. Esta es mi solución general de la ecuación diferencial. Vamos a comprobarlo, vamos a derivar implícitamente. Entonces tengo que 1 entre la secante de y entre x más la tangente de y entre x, ¿ok? Derivada de la secante es secante por tangente. Voy a borrar, permítanme un segundito. Ok, ya borramos. Secante por tangente más secante cuadrada de y entre x. Recuerden aplicar la regla de la cadena, que multiplica a x y' menos y entre x cuadrada, y esto es igual a la derivada de esto, que es simplemente 1 entre x. ¿Sale? De aquí podemos factorizar una secante y nos queda que secante cuadrada de y entre x por secante de y entre x más tangente de y entre x más tangente de y entre x. Puedo eliminarme ese término. Multiplica a x y' menos y entre x cuadrada igual a 1 entre x. ¿Ok? Entonces, esto que está multiplicando, este término, lo puedo pasar dividiendo del otro lado. Nos queda que x y' menos y. Una vez la x que está multiplicando, perdón, que está dividiendo, la paso multiplicando. Nos queda x por hecho, aquí solo es secante. 1 entre secante de y entre x. Entonces x y' es x entre la secante de y entre x más y. Pero quedamos que 1 entre secante es el coseno. Me queda x por el coseno de y entre x más y.
y pasamos la x dividiendo y nos queda el coseno de y entre x más y entre x. Y esto, señores, señoritas, es de donde partimos. Nuestra ecuación diferencial. Por lo tanto, esta es solución general de la ecuación diferencial. Logaritmo natural de una constante por la secante de y entre x más la tangente de y entre x igual al logaritmo natural de otra constante por x. Así que eso es todo. Gracias.